Ahí está. Bueno, la regla de 3 simple en este tipo de relaciones se cumple que cuando una magnitud disminuye, como vemos acá, la otra se incrementa. O viceversa, cuando una aumenta, la otra disminuye. Ocurre en el efecto contrario. Si lo comparamos con la regla de 3 simples directa, ocurría lo mismo. Si esta disminuía, esta también disminuía. Pero no disminuían en la misma cantidad, disminuían proporcionalmente. Es decir, si acá era 8 y acá 6, y acá era 50, acá no iban a disminuir 2 unidades, disminuía proporcionalmente. Igual, el mismo efecto, pero contrario, ocurre acá, ¿sí? A más, ocurre, el efecto en la otra magnitud es menos, es decir, al aumentar acá, acá disminuye, o viceversa. Si esta disminuye, la otra aumenta. Eso es lo que trata de representar esta gráfica, ¿sí? Y esto ya es parte de la resolución, digamos, del problema. Cuando tenemos regla de 3 inversamente proporcional, tenemos dos caminos, o sea, dos formas de resolver estos problemas, chicos. Uno es multiplicando los laterales, ya no en cruz, sino laterales. Es decir, el de arriba con el otro de arriba y lo igualamos al producto de los laterales de abajo. Es decir, A por B es igual a C por D. Donde, recuerden que este método de regla de 3 simple lo que quiere es ayudarnos a hallar un valor desconocido. Eso quiere decir que A es un valor de un número, B también, C también y D también. Pero cuando tenemos problemas, de estos 4 valores solo nos falta uno. Entonces, ahí es donde nosotros aplicamos esta famosa regla inversa, ¿sí? Veámoslo con un ejemplo en la hojita que vamos a desarrollar acá algunos ejercicios. Miren, acá tenemos, por ejemplo, la magnitud trabajo con la magnitud tiempo. Acá este es un ejemplo, dice número de personas, 30 personas. 30 personas hacen un trabajo en 9 días. Miren, magnitud trabajo, magnitud tiempo. Las unidades específicas de este trabajo es personas, es decir, estas personas hacen el trabajo. 30 personas hacen un trabajo en un tiempo de 9 días. Y luego tenemos, si disminuyó acá, miren, ya no hay 30, ahora hay 27 personas. Imaginemos que han recortado el personal de enfermería, por ejemplo, ¿no? Habían 30 enfermeras, ahora hay 27. Estas 27 personas, si intentan hacer el mismo trabajo, es decir, 27 personas intentando hacer ese trabajo, lo harán en un tiempo de 10 días. Esto es lógico y coherente. ¿Por qué? Cuando el trabajo se distribuye en unidades de tiempo, a menos personas se requieren de más días. Miren, menos personas, más días. A este tipo de efecto contrario se le llama relación inversamente proporcional. Es decir, la magnitud trabajo, todo en sí, es inversamente proporcional a la magnitud tiempo. Específicamente, número de días. Pero no siempre se cumple que trabajo con tiempo sea inversamente proporcional. Vamos a ver casos particulares. Y eso hay que evaluarlo en cada uno de los casos. Le hacemos la pregunta, si con 30 me tomaba 9 días, con 27, ¿cuánto tiempo me tomará? ¿Me tomará más o menos de 9 días? Entonces, más días. Acá notamos que aumenta, pero ¿qué pasaría si yo les pongo en alguno de estos lados la variable? O sea, no sabemos ese valor. Ya ustedes vieron que ahí era 30, ¿no es cierto? Ustedes vieron que era 30. Entonces, ¿cómo saber si va a disminuir o aumentar? Entonces, miren, suponiendo este escenario donde la variable esté acá arriba, decimos, si 27 personas hicieron el trabajo en 10 días, ¿cuántas personas necesitaremos para hacerlo en menos días? ¿Necesitamos menos o más de 27 personas? Más de 27 personas. ¿Cierto? Entonces, esto va a ser mayor que 27. Y si es mayor que 27, podría ser 28, 29, 30, 100, 1000, cualquier valor, ¿sí? Porque no sabemos, es X. Y mira lo que ocurre. De aquí a acá, perdón, de aquí hacia arriba
ha disminuido, de 10 a 9 ha disminuido, y de 27 a 28, 29 o 30 ha aumentado. Ha ocurrido lo contrario, ¿ven? ¿Sí? Al percibir ustedes ese comportamiento en las magnitudes, quiero que quede claro también que cuando yo me refiero a magnitudes, no me refiero solo a este título de acá, sino me refiero a los valores que involucran este encabezado. Es decir, ¿cuántas personas hacen ese trabajo? 28 personas. ¿Cuántas personas hacen ese trabajo? 27 personas. Acá igual la magnitud tiempo expresado en día. ¿Cuántos días le tomó de tiempo? 9 días. ¿Cuántos días de tiempo le tomó? 10 días. Eso es magnitud. Y las magnitudes las ordenamos por columnas. Es decir, en esta columna van a ir únicamente magnitud, tiempo, número de días. Acá en esta columna irán únicamente magnitud, trabajo, número de personas. Yo no puedo mezclar, no puedo poner acá, por ejemplo, 27 y el 9 ponerlo acá. Estaría mezclando, estaría poniendo trabajo y tiempo en la misma columna. Y no nos ayuda a resolver el problema, sino que nos complica más. Entonces, recomendación, cuando van a armar esta tablita y van a poner los encabezados, las unidades de medida que van a colocar, deben respetar ese orden. En esta columna de mis magnitudes con sus unidades de medida debe ir el mismo tipo de dato. Si es dinero, por ejemplo, costo, vamos a suponer que sean inyectables, costo o de medicamentos, costo, acá tendrán que ir todo lo referente a costo, y acá de repente cantidad, todo lo referente a cantidades. Eso quiero que quede claro, porque esto es clave para poder plantear el problema. Veamos otro ejemplo, miren. Bueno, aquí dijimos que era mayor que 27. Vamos a desarrollarlo con el método de la regla de 3 simple inversa. Si ya comprobamos que esta magnitud con esta se relaciona inversamente, entonces lo que hacemos es multiplicar este valor por este y lo igualamos por la multiplicación de los de abajo. Esto vamos a borrar porque era solo un análisis. Aquí es x, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría arriba? X por 9 o simplemente 9x es igual a 27 por 27 multiplicado por 10, ¿verdad? ¿Sí? Eso es, me quedo con la x por un lado, al otro lado 27 por 10 es, ¿cuánto es? 270. 270. Y este 9 que lo tenía multiplicando va a pasar a ser su operación contraria a la multiplicación, o sea, a dividir. ¿Sí? Pasa dividiendo. ¿Cuánto es eso? 270 entre 9. 30. 30. Es el mismo valor que teníamos, ¿ven? ¿Sí? 30, ¿ok? Ese es un método. Es el más sencillo, yo les recomiendo porque es el más práctico. Hay otro método que nos dice que donde se encuentre la variable, no lo invertimos, pero en las demás magnitudes las vamos a invertir. Me explico. Es decir, yo voy a si acá está mi variable en esta magnitud, en la magnitud trabajo, lo voy a colocar igual. X y abajo voy a poner 27. Se convierte en una fracción de relación. Y el otro, la relación que es inversamente proporcional a la relación que tiene mi variable, esta la voy a invertir, porque esta magnitud es inversamente proporcional a esta. Entonces, esta la invierto, sería 10 sobre 9. 10 arriba. Invierto significa que cambio de posiciones. Lo que estaba abajo lo pongo arriba y viceversa, ¿sí? Y abajo pongo el 9. Y se queda así, como una fracción. Entonces, acá voy a obtener lo mismo, porque aquí voy a multiplicar en cruz. 9 por x, 9x, esto es igual a 27 multiplicado por 10, y llegué a lo mismo de acá, ¿ven? Llegamos a lo mismo, ¿no es cierto? O sea, al final nos va a salir lo mismo, pero esto es un paso más todavía, ¿no? Entonces, yo les recomiendo, cuando ustedes ya identificaron que se trata de relación inversa, plantéenlo de frente así, multiplican los de arriba y lo igualan por la multiplicación de los de abajo. Miren, los de arriba son 9 por x, 9x, y los de abajo son 27 por 10. Ese es el método más práctico de aplicar regla de 3 simple inversa. Veamos el otro ejercicio, el ejercicio número 2, a ver, un ejemplo.
Dice, vamos a hacerlo acá al pie. Ya, a ver, se trata de frecuencia, la magnitud frecuencia horas al día. En un primer escenario hay una, suponiendo que sea persona, porque no nos dice el problema, está de manera tácita, una persona trabajando 8 horas al día le va a tomar X día hacer un trabajo. Pero si tuviéramos más personas, le tomaría 4 días hacer el trabajo. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿esta X será mayor o menor que 4? Aquí hay un resumen de Wikipedia. Mayor. Mayor. Claro, porque si trabajo menos horas al día, yo tendré que trabajar más de 4 días, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser mayor que 4. Y el simple hecho de ver que ocurre lo contrario, yo puedo diagnosticar y decir, esta debo resolverla con regla inversa. Y multiplico laterales, igualo con los laterales de abajo. 8 por X es igual que 10 por 4, ¿verdad? Me quedo con 8X y 10 por 4 me da 40, ¿no es cierto? Me quedo con la X, como esto está multiplicando, va a pasar a dividir. El 8 pasa a dividir. Este 8 que estaba acá multiplicando, lo paso al otro lado a dividir. ¿Cuánto es 40 entre 8? 5. 5. Y se cumplió el análisis que ustedes decían, ¿no? Si voy a trabajar más horas, son menos días, pero la X me sale acá que son 5 días, ¿por qué? Porque antes trabajaba menos horas al día, ahora trabajo 10 horas al día. Como antes trabajaba menos horas al día, es lógico que yo lo haga el trabajo en más días, ¿ven? ¿Sí? Entonces, eso se tiene que entender. La clave es armar esta tablita y identificar cómo se relacionan mis magnitudes. Ya luego en algún momento, cuando ustedes dominen esto, lo van a hacer los cálculos mentalmente, estas operaciones. Ya imaginariamente van a imaginar su tabla, qué magnitudes tengo y multiplican si en aspa o en laterales. Pero este es un procedimiento bastante práctico. Aquí también pudimos haber hecho eso, invertíamos esta fracción de acá, se quedaba el 10 arriba y el 8 abajo. Y teníamos 10 por 4 es igual que 8 por X, y llegábamos a lo mismo de acá, ¿sí? Pero como les digo, este método es un poco más práctico, ¿no? Bueno, esta es la representación gráfica de, digamos, que yo he armado en cuanto a una tabla. Los escenarios son cómo se presentan los datos que me da el problema y los que me pide hallar el problema. Este es el método de invertir la fracción que yo les decía, miren, esto es A, esto es B. Si la variable está en esta magnitud, es decir, si la variable es esta o es esta, entonces esta la voy a invertir, que es lo que ha ocurrido acá, B sobre A igual C sobre D. Pero si la variable está en la primera magnitud, ocurre esto. Ya no se invierte esta, sino se invierte la magnitud 2. Y sería A sobre B igual D sobre C, miren, igual D sobre C. Ese es el método tradicional, como les digo, que es hacer un paso más. Ahora vamos a desarrollar estos ejercicios y quiero que me ayuden ustedes. Ya la tabla la he puesto yo, pero está vacía. Solo tiene el título de los escenarios y siempre en este encabezado van a ir mis magnitudes. Inicialmente podrían poner el nombre de la magnitud y luego las unidades, pero luego se van a dar cuenta que incluso no es necesario poner la magnitud, sino de frente la unidad. Es decir, en qué unidad estoy midiendo, por ejemplo, la magnitud tiempo. Ya no es necesario que ponga tiempo y debajo número de días, simplemente pongo número de días. Me ahorro ese paso incluso, ¿ya? Entonces dice el problema. En una planta, las máquinas logran una producción de oxígeno en 5 días. ¿Ya identificaron hasta ahí alguna magnitud o alguna unidad? Días. Número de días, ¿verdad? Sí. Este número de días no es la magnitud, es la unidad de medida de ¿qué? Del tiempo, ¿sí? Ya no ponemos la magnitud, de frente le ponemos su unidad de medida, ¿sí? Para ahorrarnos ese paso. ¿Se entiende esta explicación última que estoy dando, chicos? Sí. Ya, ok. ¿Qué más Sí. nos da el problema? Número de días, ¿qué más? Trabajando 10 horas al día. ¿Cómo? Horas al día. Número de Horas, trabajadores. Horas. Número de horas, ¿no es cierto? horas. Pero ojo, no es solo número de horas, sino que
Es número de horas al Al día, día. eso es una frecuencia. ¿Con qué frecuencia estoy Al trabajando? Horas al día. No es lo mismo que número de horas que horas al día. Cuando digo número de horas es cuántas horas me toma hacer el trabajo. Pero cuando digo horas al día es frecuencia. Entonces, en el primer escenario, leemos el problema. En una planta las máquinas logran una producción de oxígeno en 5 días. ¿Qué pongo? 5 días. Número de días, 5. Trabajando esas máquinas 10 horas al día. 10. Si ustedes se dan cuenta, en esta parte solo pongo números. Ya no pongo esto de acá. Porque se entiende que en cada columna están las magnitudes ordenadas. Seguimos leyendo el problema. Dice, ¿cuántos días harán la misma producción de oxígeno trabajando 8 horas al día? ¿Dónde va ese 8? ¿En la primera? En ¿En la horas segunda? al día. Horas al En la día. segunda. Aquí en la segunda columna. ¿Y acá qué va? X. X. Porque no se conoce cuánto Así es. es. Porque acá mismo me dice cuántos días. Ahí me está dando el problema ya. Si me dice cuántos días, entonces la variable va a estar en número de días. De todas maneras, no se fíen, yo podría de repente en el examen ponerle mezclado, regla de 3 inversa, simple e incluso compuesta. Así es que siempre verifiquen, ¿esta magnitud es inversa o directamente proporcional a esta otra? Es decir, a menos días, perdón, a menos horas al día de trabajo, les tomarás más o menos de 5 días. Aquí disminuye. ¿Acá qué ocurre? ¿Disminuye o aumenta? Más. Aumenta. Aumenta. Eso, Aumenta. ¿sí? ¿Pero por qué aumenta? Porque aquí trabajan, como van a trabajar menos horas al día, entonces ese trabajo lo van a hacer en más días. ¿Sí? Si fuera lo contrario, es decir, si trabajaran más horas al día, entonces ese trabajo lo harían en menos tiempo, en menos días, ¿sí? Por eso es que esto es una relación directa o inversa. ¿Qué dicen? Inversa. Inversa, ¿verdad? Y si es inversa, 10 por 5 igual que 8 por X, ¿no? 5 por 10 es igual que 8 multiplicado por X, ¿sí? Ahí está. 5 por 10 me da 50 y 8X, ¿sí? Esto, no se confundan, es lo mismo como si yo dijera esto. 8X igual 50, ¿ah? Simplemente es un orden nada más, ¿ya? Luego, acá tengo X, 50. ¿Por qué se quedó la X solita? Porque este 8 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Pero acá ha habido un error, acá es 50, ¿no? 50 y acá es 8, ¿sí? ¿Cuánto es 50 entre 8? 6.25. 6.25. Pregunto, ¿qué cosa es lo que hemos hallado? 6.25 horas al día o número de días. Número de días. Número de Eso queda días. claro. Ahora, el resultado también hay que saber interpretarlo. Hay ciertos valores que no pueden ser tomados como decimales. Es como, por ejemplo, yo digo, necesito contratar tantas personas, quiero que me hagáis el proporcional, si voy a aumentar más producción, ¿cuántas personas necesitaré? Digamos, si la respuesta me sale 8.5, 8.4, ¿cuántas personas necesito contratar? 8.4 voy a partir a una persona en fracción, no puedo hacer eso, ¿no es cierto? No, sería 8 Redondea personas. 8. Sería 8, no, en Sería este 8. caso no, serían 9. Siempre el superior inmediato. Si yo contratara a 8 personas, me faltarían para completar el trabajo. Lo que ocurre es que esa fracción hace que esta última persona que yo contrate no trabaje el tiempo completo. Podría ser que trabaje parcialmente, medio tiempo, no lo sé, ¿no? Eso es lo que ocurre. Lo mismo ocurre en este caso, miren, me salió en decimal, ya, pero los días o son exactos o podrían ser parciales. Eso quiere decir que las personas podrían trabajar 6 días de repente enteros y estos .25 forma parte Horas. del séptimo día, ¿sí? Mm. Es decir, van a trabajar hasta parte del séptimo día, no todo el séptimo día completo, ¿sí? Pero parte del séptimo día, digamos que la cuarta parte del séptimo día. 6 horas. ¿Sí, chicos?
Siguiente ejercicio, a ver. La reserva de medicamentos en farmacia de un hospital estatal puede abastecer 800 pacientes durante 7 días. A ver, por nombre van diciendo su nombre y me van dando su participación. Yo voy a anotar acá. Recuerden que las participaciones en clase también están siendo evaluadas. Me van diciendo su nombre y me van... Ya, profesor, el primero iría número de pacientes. Nombre primero. Eleni. Eleni. Número de pacientes. Eleni. Sí. Okay, salió Y el otro iría número de días. A ver, vamos a dejar para que todos tus compañeros puedan participar. Acá, número de días, ya lo dijo, se adelantó. A ver, una intervención cada uno, ya, para que puedan participar los demás. Aquí, los datos, a ver, ¿quién me va a decir su nombre y van indicando qué datos los voy a colocar acá, según el problema? Yo, profesor. ¿Quién es yo? 7 días. Van diciendo, Doña. Patricia. Patricia Dueñas, ok. 800 pacientes. 800. Otro estudiante, a ver. Yo, profesor. Graciela Dueñas. ¿Cómo es apellido? Dueñas. De nuevo, Graciela. Graciela. Ah, Graciela, ya. Hay dos dueños, profesor, Patricia y Graciela. Ah, Patricia Dueñas y Graciela. 7. El Sí, segundo profesor. escenario. A ver, otro participante para el segundo escenario. Elder, a ver, los varones están callados. Elder. Ya, 240. 240, ajá. Ay, ay, ay. Ya. ¿Qué más? Otro participante. Lean bien el problema. Profesor, no se ve, está un cuadrado ahí. Ah, ya, voy a dar un poco más de zoom para que puedan verlo. Ya ahora sí. De repente puede participar su compañera usuario, Kiara, por el chat. Estoy revisando también el chat. Aquí, el chat, a ver. Presente, dice Erika. Bueno, ahí pueden escribir también al chat su participación. Los que no tienen audio. Acá, Profesor, el número de días sería X, Ya, el número de porque días no hay ningún valor. no hay un valor, ok, X. Ahora, ya llenaron la tablita, pero yo tengo una observación acá. Han leído y han interpretado bien el problema. Miren, yo lo voy a leer junto con ustedes para que ustedes se den cuenta. La reserva de medicamentos en una farmacia de un hospital estatal puede abastecer a 800 pacientes. O sea que en el primer escenario hay 800 pacientes que van a servirse de esos medicamentos durante 7 días. Hasta ahí perfecto, estamos bien, ¿sí o no? Luego la pregunta dice, ¿cuántos días? Ok, ya me está diciendo que la variable va a estar por acá. También vamos bien ahí. ¿Cuántos días podrían abastecer ahora las mismas reservas si se dieron de alta a 240 pacientes? Yo pregunto, entonces acá tiene que ir 240 menos 240. De alta. Menos Negativo, 240 negativo. menos Por ahí va, 800. por ahí. A la inversa. Si yo tenía 800 pacientes y di de alta a 240, ¿con cuántos me quedé? 500. 560. Entonces, el dato que debe ir acá es 560. Por eso hay que leer y entender bien los datos del problema. Si ponen 240, les va a salir un resultado acá, sí, pero no es lo que se busca. Entonces, eso tiene que quedar claro también, ¿ya? A ver, veamos acá, vamos a borrar, porque no quedan 240 pacientes, sino lo contrario. Se van 240 y nos quedan 560. Entonces, una vez que ya hemos planteado bien nuestro cuadrito, recién les pregunto, ¿esta es relación directa o inversa? A ver, ¿quién me dice eso? Con puntos también acá. Y me tiene que sustentar el porqué. Inversa. ¿Quién dijo inversa? A ver, Eleni, ¿por qué es inversa? ¿Por qué? No sé, solo sé inversa. No, porque la clase trata de temas de relación inversa, no se dejen llevar. Yo podría por ahí camuflar un ejercicio que tiene regla de 3 directa y no se confíen, por eso les digo. Es muy directo. En más pacientes, de aquí a acá disminuye, ¿no es cierto?
si me alcanzaba, incluso acá el nombre creo que no es de repente, no está bien descrito, porque acá debería, en vez de decir número de pacientes, podríamos agregar acá número de pacientes a los que, ¿cómo diríamos? A los que podría abastecer, ¿no? Sí. Que no es lo mismo número de pacientes que van a hacer un trabajo, porque ahí sí significa otra cosa. Entonces, con la cantidad de medicinas que tengo, me alcanza para abastecer a 800 pacientes durante 7 días. Y con esa misma cantidad, si se van 240, me quedan 560, me alcanzará para menos o para más días, ahora que son menos ellos. Más días. Para más días, ¿no es cierto? Es como... Entonces, si aquí disminuye y de aquí aumenta, entonces se trata de una regla de 3 inversa, inversamente proporcional. Y la desarrollamos como tal. Producto de laterales igualamos a los productos de los laterales de abajo. 800 multiplicado por 7 es igual que Igual a 560 por X. ¿no es cierto? 8 por 7 es 56 y le agrego sus 2 ceros, ¿no? Miren, esta multiplicación que parece complicada, lo que hacen es, como acá hay 2 ceros, multiplican solo 8 por 7, 56, y le devuelven sus 2 ceros. Más rápido, ¿sí? Igual acá, 560 X, ¿verdad? Y ahora me quedo con la X solita, igual 5600 entre este 560 que estaba acá, lo paso a dividir, ¿no es cierto? ¿Entiende por qué he puesto la X para este lado? Porque si yo respeto este orden, tendría que ser de esta manera. 5600 entre 560 igual a X, ¿no es cierto? Lo que he hecho es ordenarlo únicamente, ¿ya? Pero igual nos va a salir. Porque la X está por acá, lo sigo manteniendo de este lado, y este 560 que multiplicaba la X lo pasé a dividir al otro lado, ¿no? Ahora, ¿cuánto me sale entonces? 5600 entre 560. 10. 10. ¿Qué cosa es 10? X, ¿Qué hemos hallado? Número Que- Número de días. que- Es decir, si ahora quedan menos pacientes, entonces están con suerte, porque los pacientes del CIS que no les alcanza la medicina y como el COVID se ha llevado 240, se los ha dado de alta, entonces ahora la medicina va a alcanzar para 10, ¿no? Ese es el análisis, chico, del resultado. Entonces se tiene que saber qué es lo que ha hallado también, es parte de la solución. No solo plantear el problema y hallar qué es X, sino saber qué cosa es X. Acá seguimos evaluando participación. A ver, en un hospital, 10 enfermeras u enfermeros se hacen cargo de monitorear al total de pacientes 8 horas al día. Es decir, los enfermeros trabajan su turno completo de 8 horas al día. Sin embargo, por la coyuntura de la pandemia, se ha reducido las horas de trabajo de los enfermeros y ahora ellos trabajan 5 horas al día, para no estar expuestos mucho tiempo. ¿Cuántos enfermos más tendrá que contratarse en el hospital para cubrir el trabajo diario asistencial de salud? A ver, ustedes díganme qué unidad de medida ponemos acá arriba. Sería un número de Número de enfermeros. enfermeros. O enfermeras, ¿no es cierto? ¿Así? Sí. ¿Ya? ¿Qué Horas más? Pero al ese día. sería Pero número digan de su horas nombre, al día. digan su nombre, porque si no yo no le pongo la participación a nadie. Eleni. Ya. En la otra unidad Dueñas. sería Número de 30 horas horas al sería día. profesor Gustavo. al día, ¿sí? Horas al día, no es solo es horas, horas al día, ¿ven? Es frecuencia. La profesora Erika Pérez. ¿Cómo? A ver, Jocelyn, que está calladita, ¿qué datos llenamos acá, hija? ¿Cuántos enfermeros es en el primer escenario? Yo, profe. A ver, tiene que participar todos, pues, si no, Jocelyn no tiene audio, pero sí tiene audio. A ver, Jocelyn no tienen participación, chicos, luego van a estar preguntando en su calificación, profesor, yo he participado, ¿por qué no tengo? Ya la clase está quedando grabada. Profesor, yo. Pero, ¿se podemos responder? Ronaldo,
quiero darles oportunidad a los que están calladitos, no sé si tienen vergüenza o su micrófono se les ha malogrado. Pero no se reportan, profesor, no dicen nada. Si no participan, voy a considerarlos como falta, porque entiendo que me han dejado encendido el Zoom y se han mandado a mudar. Yo no sé qué están haciendo, miren chicos. Ronaldo no dice nada, Jocelyn tampoco, Patricia Dueñas, de antes estuvo participando, ya no. A ver, Patricia, ayúdenos. Ya participó, pero Ya. A ver, ¿cuántos enfermeros, Patricia? profesor, yo Es A ver, usuario nos ha mandado el dato acá, dice son 10 enfermeros. Bien, Kiara. ¿Cuántas horas al día en el primer escenario? A ver, ¿quién me dice ahora, a ver? No se ve, profesor, sale un negrito en la pantalla. Sale un sí, negrito en la profe, ese pantalla. dato sácalo. Sería 8, profesor. 8. 8 horas al día. 8 horas al día. En el segundo escenario, a ver, Jennifer Urbano, González Urbano. Profesor, no se ve, eso está ahí encuadrado. Sí, es lo de los participantes que estoy viendo acá. Se rayó. ¿Se rayó? 5. Ok, 5, muy bien. ¿Y cuántas horas al día? ¿Sí? ¿Está bien así? ¿Están de acuerdo todos así? No, profesor. Enfermeros es X y horas al día es 5. Enfermeros es X y acá es 5. X y 5. Acá el problema, justamente el problema nos pide hallar cuántos enfermeros van a... Pero ojo, miren el problema, lo que vamos a hallar no va a ser cuántos enfermeros más van a contratar, sino vamos a hallar el total. Y ahí tendremos que analizar esa respuesta, ese valor de X. Veamos entonces, evaluemos, díganme ustedes, ¿es directa o inversa? Al trabajar menos horas al día, ¿se necesitará menos o más personas? Es inversa porque Al trabajar entre menos más horas al enfermeros... día, van a requerirse más personas, ¿no es cierto? Sí. Es inversa, ¿ok? Entonces 10 por 8 es igual que X por 5, X, 5X, ¿sí? 5X. 5X. Sí. 10 por 8 me da 80, 80. 5X. ¿Estamos? Ahora X es igual que 80 entre 5, ¿verdad?